Bueno, muy buenas tardes a todos. En respeto a los que se han conectado a la hora, yo les comentaba el día de ayer que a mí me gusta comenzar cabalito en punto y terminar cabalito en punto, ¿verdad? Así que vamos a iniciar el día de hoy. Por lo general, a mí me gusta siempre poner una pequeña reflexión antes de iniciar. Así que vamos a ver un pequeño videíto. Ahí voy a compartir todas las clases con ustedes, dos pantallas. Ahí va a estar el video y va a estar otra pantallita donde vamos a ver las cosas. Por favor, pongamos la atención un ratito y luego compartimos algunas ideas. ¿Lo pueden visualizar? ¿Alguien que me responda, por favor? Sí se puede. Sí. Philip, Gracias. Me parece que lo escucharon sin audio, pero sí tiene. Vamos a volverlo a poner desde el principio, por si alguien se lo perdió. Permítame un segundito. Lo vamos a poner de nuevo. Vale. Eso sería todo. No sé, quisiera que 3 voluntarios me opinaran. Voluntarios, con micrófono, por favor. El licenciado. Buenas tardes, licenciado. Sí, Alan. Empezamos con Sí. Alan, luego Yamilet. Lo que pude apreciar, ¿verdad?, en el video es que el conocimiento es muy importante en el diario vivir del ser humano para ponerlo en práctica con todo el ambiente que nos rodea. Aparte de eso, el conocimiento puede ser empírico, científico, intuitivo, fisiológico y matemático. Excelente. Todo esto, poniéndolo en un contorno que nos rodea, podemos ser personas de bien y de provecho para la sociedad, para la familia y para todas las personas que nos rodean. Excelente. El conocimiento es el poder. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Ah, Yamilet. ay, que le voy a agregar a todo eso que dijo. Sí. Bueno, básicamente, agregarle ahí que saber lo que uno está haciendo es importante, porque pasar las materias puede ser hasta cierto punto fácil. Excelente. Vamos a aplicarlo, nos va a pasar lo que a la chica, y que a las horas de estar ejerciendo lo que estamos estudiando, no vamos a saber cómo realizarlo en realidad
lo que hemos aprendido, porque simplemente fuimos pasando las materias, no en realidad aprendiendo el contenido. Por eso es importante Exactamente. entender para poder aplicar. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, licenciado. Vamos a ver, Bueno. primero Marcela y luego Jennifer. Sí. Bueno, en mi opinión lo que pude observar ahí es que ella compró como el título, ¿verdad? Para poderse graduar y todo, pero no le sirvió de nada porque al momento de ya tener que ejercer la profesión, pues falló porque como todo era comprado, realmente no adquirió un conocimiento y lo hizo más que todo para como no decepcionar a los padres, pero al final los termina decepcionando más porque por el no saber, pues. Solo Y les después recuerdo, yo. permítanme un segundito. Solo les recuerdo que por favor cuando me participen me activen la cámara, aunque sea un ratito, porque así lo voy conociendo yo. Vamos con Jennifer, luego Kimberly. Ok. Bueno, licenciado, yo por lo que pude ver en el video, ¿verdad? Es que la mayoría de jóvenes hoy en día nos preocupamos por pasar las materias como sea, ¿verdad? No nos importa si tenemos que pagar o hacer lo que sea por pasar las materias, pero no nos preocupamos en sí por el saber, por el conocer más de la materia, por aprender, ¿verdad? Y en algún momento no solo le puede pasar a médicos, sino que a profesores, abogados, en todas las profesiones, ¿verdad? Nos puede pasar en algún momento de que en el pasado cometimos el error de quizás querer comprar a los licenciados, a los catedráticos y todo, pero en el futuro lo tenemos que poner en práctica y eso es lo que tenemos que pensar ahora en día. Tenemos que pensar en nuestro futuro y en cómo nos vamos a defender. Excelente, muchas gracias. Kimberly, la última participación. Yo, mi opinión es con respecto a que siento que depende de la carrera que ejerzamos. Hay gente que depende de uno, así como lo estábamos viendo en lo del doctor, para salvar una vida. Nosotros, a la hora de poder defender a alguien, no sé, siento que algo importante sería eso, que hay gente que depende de uno. Excelente, muchas gracias. Bueno, tal cual y como han comentado los compañeros, es cierto que nuestra carrera, porque nosotros nos equivoquemos, no significa que alguien pudiese llegar a fallecer. Si nosotros redactamos mal un escrito, nadie se va a morir por ello, definitivamente. Sin embargo, dentro de nuestras manos está algo que también es bien, pero bien importante. Es la calidad de vida y el respeto de los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. Imagínense que usted llega a ser, bueno, claro, aquí todos van a llegar a ser licenciados en ciencias jurídicas, llegan a ser abogados, llegan a ser notarios, y usted se equivoca en un proceso. Eso puede significar perder $10,000. Equivocarse en un proceso puede significar que una persona inocente pase 40 años en prisión, por ejemplo, por un simple tecnicismo. Si nosotros no estudiamos, si nosotros no nos esmeramos en nuestra carrera, nosotros podemos caer en cualquier problema que no solo nos va a perjudicar a nosotros como profesionales, sino que también a nuestros clientes. Así que la reflexión del día de hoy es, para concluir, es que le pongamos ganas a la materia, que estudiemos para aprender, no seamos de los compañeros que solo quieren pasarla como sea, así por ahí alguien mencionó, solo queremos tener el título y ya, y si me equivoqué en un examen, si dejé una materia, no irle a decir al mire, ¿cuánto quiere para que me ponga el punto que me falta? No, no hagamos esas situaciones. Por lo menos de su servidor, a mí no me gusta aceptar absolutamente ninguna regalía, no vamos a tener ninguna circunstancia parecida, pero desde hoy yo le pido, estudie y no para pasar la materia, estudie para ser un gran profesional. Por ahí veo así, yo todavía no me ha cambiado el nombre, que creo que quiere participar. Vamos a ver. Hola. Apagamos el micrófono. ¿Cómo estamos? Por aquí, bien. ¿Y vos qué tal? Por ahí tranquilo. Ay, ajá. ¿Querías comentar? No sé de qué,
No sé de qué video estén hablando. Había uno en el aula virtual, pero no me cargó. Lo que pasa es que todos los días vamos a tener una pequeña reflexión. Puede ser un Ujú. pequeño videíto de 1 minuto, 2 minutos, puede ser una frase célebre de algún autor conocido, puede ser de algún jurista, vamos a ver el decálogo del abogado, y ahorita de eso estamos hablando específicamente. Pero Así que, más o menos de lo que escuché que estaban hablando, ¿verdad? De sí, que no es lo mismo de un médico y todo eso, bueno, yo pienso que tiene una importancia también, no solo en el ámbito de los abogados, porque si nos estamos llenando de profesionales incompetentes, al final del cabo es por eso que los países se quedan como están y no llegan a más. O sea, porque son los profesionales los que los levantan. Mismo caso de, por ejemplo, en Cuba, de cómo está el estado allí, salen buenos médicos, pero por las condiciones de allí se van a otros países y son médicos de que, o sea, de los mejores, pues. Pero sí. si digamos a los mejores, porque aquí hay doctores que son buenos, que se van a otros países, pero si los mejores se están yendo, o sea, este país nunca va a salir adelante. Creo que tiene problemas ahí con el internet, ya no le pudo comentar más. Ajá. Bueno, pero excelente, muchas gracias por la participación. Ay, discúlpenme la bulla, pero tenemos aquí algunos vecinos que les gustan las motos. Bueno, el día de ayer les había quedado una pequeña tarea que todavía tienen tiempo para mandarlas hasta el día lunes, no se preocupen. Yo no he habilitado y no he subido estas preguntas al aula virtual. Sin embargo, ahí están en el chat el día de ayer. No sé si alguien tuvo la oportunidad de poderlas copiar y comenzar a trabajar en ellas. Sin embargo, yo voy a adelantar un poquito porque el día de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de lo que es la teoría general del Estado. Cuando usted ingresa a una clase de mi materia, yo le voy a ir adelantando. El 80% de lo que usted necesita para pasar la materia es ingresar a clases. Así que yo lo invito a que esté en todas las clases en la medida de lo posible o que vea todos los videos que vamos a estar subiendo al aula virtual. Bueno, la primera pregunta que nosotros realizamos el día de ayer es, ¿qué es el Estado? Y el Estado, nosotros hacíamos referencia a que es un conjunto de personas a las cuales se le denomina población, que tienen ciertos subelementos que también comparten entre ellos, como por ejemplo tienen rasgos étnicos similares, tienen cultura similar, tienen ideologías similares, ojo, similares, no iguales, tienen algún parentesco también similar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es la cultura. Cuando ustedes escuchan un salvadoreño es, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Un salvadoreño es trabajador, un salvadoreño es luchón, un salvadoreño se rebusca, un salvadoreño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los subelementos que comparte la población salvadoreña. Primer elemento del Estado, un conjunto de personas denominado población que se encuentra establecido en un territorio determinado. Y el día de ayer también hacíamos mención que el territorio está compuesto también por varios subelementos, como por ejemplo el subsuelo, es la parte inferior de la placa terrestre o de la placa tectónica, ya lo dijimos, la placa tectónica, el espacio aéreo que comienza a partir de la placa tectónica hasta el espacio donde se considera que comienza el espacio exterior. Hasta ahí es el espacio aéreo. Y el espacio marítimo, el territorio marítimo. Según la Constitución, ya lo vamos a ver adelante, incluso dentro del articulado, El Salvador tiene por derecho 200 millas marítimas. Ese es el territorio marítimo de El Salvador. Además de todos estos elementos que hemos mencionado sobre el Estado y sobre el territorio, también podemos hacer mención que son parte del territorio de El Salvador, las islas, los ríos, los cayos, las montañas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces es un conjunto de personas que están en un territorio determinado y que se encuentran organizados, que poseen poder sobre su misma organización y que se encuentra administrado por alguien o por algunos. Entonces, el elemento en sí, según la doctrina jurídica, es el poder. Que nosotros nos encontramos organizados significa que existe un poder, que existe un orden. Ya hablábamos que independientemente de qué tipo de Estado estemos hablando, el poder siempre va a existir. El poder puede estar en una sola persona o en un conjunto de personas. La segunda pregunta de la cual hablábamos es cuáles son los elementos del Estado. Ya los mencionamos. El territorio, la población o el pueblo y el poder. ¿Qué es el pueblo? Ya lo definimos. ¿Qué es el territorio? Ya lo mencionamos. ¿Qué es el poder? También ya hablamos de él. Ya van 5 preguntas de la tarea. 6. ¿Puede un grupo de personas ser reconocido como un Estado aún faltando uno de sus elementos? La respuesta, recuerden que esta es una prueba diagnóstica, la que realizamos ayer. Yo creo que no puse esa pregunta porque me pareció un poquito difícil. Si ustedes investigan un poquito sobre cómo se encuentra el Estado de Israel, no sé quién ha escuchado cuál es el territorio de Israel o por qué ha pasado los últimos 2000 años en guerra Israel. ¿Alguien ha escuchado? Unos 2 que participen. No sé si alguien sabe. Marcelo. Yo no. Sí, parece como Por la franja de Gaza siempre pelean. era el pueblo, pero era algo como religioso. Es como algo religioso por lo que está así, supuestamente, porque es el pueblo como escogido por Dios. Y he escuchado que dicen eso y que como van destinados para el cielo solo por ser parte de ese país. Algo así he escuchado. No sé si estaré equivocada. Sí. Por ahí me mencionaron la franja de Gaza. Quiero escuchar qué saben sobre eso. No me fijé bien quién lo mencionó. Yamilet creo que fue. Pues no sé muy bien, pero hasta donde me había leído, como que los territorios que están alrededor están peleando por eso. Excelente, muchas gracias. Fíjense que en los antiguos mapas no está establecido cuál es exactamente el territorio de Israel. No está establecido, hay demasiados mapas en donde están en controversia siempre ese territorio y han vivido años de añales peleando por ver quién es el dueño de ese territorio. Entonces no está delimitado específicamente cuál es el territorio de Israel, que por el tema de la Guerra Santa, que las tierras santas me parece que le dicen, que otra gente dice no, que realmente el problema es que la Franja de Gaza es un paso económico que es muy importante para Oriente y tienen un montón de cuestiones. El punto es que ese territorio todavía está siendo discutido, es motivo, es objeto de guerra y por eso a nivel mundial no se le reconoce un territorio determinado a Israel. Entonces es el único país en todo el mundo que se reconoce de su existencia, pero ese elemento le hace falta. Sí tiene población, sí tiene poder, está organizado, pero el territorio no lo tiene definido. Así que la respuesta aquí sería sí. Un grupo de personas reconocidas como un Estado, aún faltándole uno de sus elementos, como por ejemplo el territorio, sí, puede ser reconocido como un Estado. ¿Qué es la Constitución? Era la pregunta 7. Ya hacíamos mención que la Constitución no es una ley. Ojo, cuando yo le pregunte qué es la Constitución, si me dice es una ley, desde ahí la tiene mala. Cuando ustedes vean, bueno, cuando veamos lo que es la pirámide de Kelsen, vamos a ver de que existe un nivel jerárquico sobre las normas. Y la norma principal que está en la cabeza es la Constitución. Le siguen los tratados internacionales
y en tercer lugar están las leyes. Entonces, no se puede por ningún motivo definir lo que es la Constitución como una ley. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, en la Constitución se encuentran aquellos principios rectores, los objetivos de un Estado, su organización, sus funciones, etcétera, etcétera, y los derechos principales reconocidos por un Estado. Independientemente de qué tipo de Estado estemos hablando, como lo decíamos ayer, ahí es cómo se encuentra organizado un Estado. Eso es la Constitución. La pregunta 8 dice cuáles son los órganos del Estado y cuáles son sus funciones. También lo mencionamos el día de ayer, que está el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, y tienen las funciones de ejecutar las leyes, crear las leyes y sancionar o verificar el cumplimiento de las mismas. Menciona 3 tipos de estados. Bueno, podemos mencionar el estado republicano, un estado democrático, un estado monárquico, un estado neoliberal, un estado liberal, un estado socialista, un estado comunista, un estado teocrático, entre otros. No se preocupe, dentro de todo el ciclo vamos a ir viendo cuáles son estos tipos de estado, cuáles son sus elementos, cuáles son sus características. 10. El Salvador es una república democrática y representativa. ¿Qué significa eso? Eso ya lo vimos también el día de ayer. Si ustedes se fijan, la prueba diagnóstica prácticamente es un repaso de lo que vimos nosotros. Le voy a dar un tip. Para el primer parcial, posiblemente, le voy a sacar de aquí un par de preguntas. Mi técnica didáctica es, discúlpeme si a veces vamos a repetir mucho lo mismo, pero yo creo que la repetición de algunos conceptos y de las definiciones es bien importante para que se nos quede. Teoría general del Estado es la base fundamental de toda su carrera. De aquí, de lo que hablemos a lo largo del ciclo, usted va a escuchar prácticamente lo mismo 5 años, no en todas las materias, pero sí lo va a estar escuchando, lo va a estar repitiendo y usted lo va a estar comentando, por eso tiene que quedar bien cimentado. Bueno, ya lo explicamos el día de ayer, lo que son, qué es la república, qué es una democracia y por qué El Salvador es representativo. Ahora ya entrando a materia, vamos a ir viendo un poquito acerca de doctrina. Lo primero que vamos a hacer en teoría general del Estado es definir qué es el Estado. Así que, por favor, voluntariamente, alguien que me ayude a leer esas 2 definiciones. Si no, democráticamente. ¿Alguien? Marcelo, vamos a ver. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. ¿Qué es el Estado? Para George Jelinek, el Estado es una corporación constituida por un pueblo y dotada de un poder originario. El Estado es la asociación política libremente fundada por los partícipes del contrato social. Excelente. Por ahí nosotros conocemos a este señor por George Jelinek. Y el segundo, en español le decimos Juan Jacobo Rousseau, pero en realidad los nombres propios se tienen que pronunciar en su propia idioma. Jean-Jacques Rousseau, así me tienen que pronunciar. Mentira. Para Juan Jacobo Rousseau, el Estado es la asociación política. Ojo, estamos hablando ya de política, ciencias políticas, no politiquería, que está libremente fundada por los partícipes del contrato social. El contrato social es una obra que ustedes tuvieron que haber leído en sociología general.
O por lo menos, si no la leyeron, me la tuvieron que haber explicado un poquito. Si no la leyeron, la vamos a leer este ciclo. Vamos a ver, ¿quién me puede comentar acerca de esa obra un poquito? ¿O quién han escuchado que es el contrato social? Magdalena Ábrego, vamos a ver, ¿qué es el contrato social? ¿Qué ha escuchado usted? Solo Dios mío, veo que ponen ahí, pero ¿alguien tiene alguna idea de qué es el contrato social? Buenas tardes. Buenas tardes. Sinceramente, no lo vimos en sociología. No tengo idea. Ujú. Aunque no lo hayan visto, alguien que tenga alguna noción de qué es eso. Licenciado, Sí, Ala. creo que quiere decir sobre la igualdad y libertad de todas las personas. Igualdad y libertad entre todas las personas. Hay que haya una sola, porque no es lo mismo igualdad que equidad. Sí, Entonces, definitivamente. él quiere una equidad, no una igualdad. Él quiere una equidad. Ujú. Eso es lo que yo le digo. ¿Alguien más que me ayude? Licenciado, Gracias. Sí, Marcelo. el contrato social se podría decir que es, bueno, me sale aquí el autor, es una... No me googleen, googleado no. Es Juan Jacobo Rousseau, sí. Es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por su miembro, como por ejemplo el que se adquiere en un estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos, en parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admite la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. Excelente, Marcelo, muchas gracias. Bueno, cuando el ser humano apareció en la Tierra, dejemos de un lado lo que es la religión, definitivamente, los históricos, ¿verdad? Ellos mencionan de que eso de que el Génesis, que vino Dios y creó la tierra en 7 días, que apareció Adán, apareció Eva y apareció la sociedad, no fue así, según los historiadores. Los historiadores dicen de que el ser humano cuando apareció en la tierra, ya sea por la evolución, ya sea que lo mandó Dios, ya sea que los extraterrestres nos trajeron como fuere, el ser humano no era un ser sociable, no era un ser inteligente del todo, no tenía la tecnología que tenemos ahora, sino que él aprendió, él llegó, fue evolucionando, no sé si biológicamente, pero sí intelectualmente. ¿Cuál es la primera arma que ustedes han escuchado alguna vez que utilizó el ser humano? ¿Saben qué arma fue? Fue una piedra, porque nosotros los seres humanos no tenemos garras. Por más que se deje usted crecer las uñas, jamás va a tener las garras, por ejemplo, de un tigre. No las va a tener. Por más que usted entrene a los que le gusta ir a correr al Indes o a la calle, donde sea, a los que le gusta entrenar, jamás va a correr igual que un jaguar, por ejemplo. A los que les gusta practicar algún deporte de contacto, de boxeo, de taekwondo, de lo que sea, si se le pone usted a la par a un oso, ¿usted cree que le va a poder dar duro? No, es imposible. Entonces el ser humano tuvo que ir aprendiendo cómo defenderse, tuvo que ir aprendiendo cómo cazar. El ser humano al principio era un nómada, él no estaba establecido en un solo lugar. La caza es un invento del ser humano. Antes no crea que veía el ser humano, bueno, imagínese el indio salvadoreño, pero el indígena, ¿va? No el indio de ahorita que le va a la alianza. No, mentira. El ser humano iba caminando, buscaba comida, buscaba animales que cazar, andaba de nómada, pues eso significa nómada, andaba de arriba para abajo, no se asentaba en un solo lugar. Él andaba sobreviviendo. Entonces, él le costaba sobrevivir de forma individual.
¿Qué fue lo que hizo? Pues se comenzó a asociar con otras personas. No es lo mismo ir a cazar un venado, una sola persona. Imagínense, vaya a cazar usted un venado con 3 piedras o con una lanza. Yo creo que le va a costar mucho. Pero cuando se comenzó a unir con 5, 10, 15, 20 personas, 20 seres humanos ya unidos, ya era más fácil cazar. Ya cada quien podía con su propia inteligencia poner algo para la sociedad, poner algo para el grupo. Imagínense, uno pescaba, el otro cazaba, el otro iba a cortar madera, el otro recogía frutas, qué sé yo. Entonces, la socialización del ser humano es totalmente importante para el poder llegar a no sobrevivir, sino que llegar a crear una calidad de vida que le permita al ser humano desarrollarse. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Venían y se iban creando grupos más grandes, más grandes. Ahora imagínense, en una sociedad donde ya habían 1000 personas y estaban asentadas en un lugar. Y venía y decía uno, bueno, esto es mío. Y venía el otro y decía, no, esto es mío. Y venía y decía el otro, bueno, yo voy a dormir aquí. Y venía otro y le decía, no, yo quiero dormir ahí porque ahí está el lugar más calientito. Bueno, a mí me gusta tal chica o tal chico. Y venía y se la robaba. Y venía el otro, mire, pero yo quiero estar con él. O lo que fuera, todos los problemas que hay en la sociedad. ¿Cuántos problemas sociales no tenemos en la actualidad? ¿Usted tiene o no tiene problemas con el vecino? Yo espero que no. Pero hay muchas personas que tienen vecinos que no los aguantan. Que el chucho me viene a hacer aquí las necesidades frente a la casa, que el niño mucho llora, que mucho ruido hace el vecino, que escucha la música a todo volumen. Entonces, esos mismos problemas, solo que de forma distinta, se iban dando en las sociedades antiguas. Pero entonces, ¿qué pasaba? Venía la gente, bueno, me caía mal el otro, ¿qué hacía? Lo mataba. Bueno, mire, me cae mal el fulano de tal, ¿qué hacían? El más fuerte siempre iba a prevalecer, aunque no tuviera la razón. Y ahí está un gran problema. Entonces, ¿qué hizo la sociedad? De forma libre, ellos se reunían y decían, bueno, tenemos que ver cómo solucionar esta gran cantidad de problemas. Tenemos que poner reglas. Y a eso se le denomina el contrato social. Nos reunimos todos y nos ponemos de acuerdo. Bueno, ahí vamos a tener algunos derechos y vamos a tener algunas obligaciones. No vamos a hacer solo lo que el fulano diga. Solo porque aquel es más fuerte no significa que tiene más derechos. Solo porque aquel es más fuerte no significa que tiene más obligaciones. Entonces nos vamos a poner de acuerdo, vamos a crear ciertas normas que las tenemos que respetar todos. ¿Se va entendiendo? A eso se le denomina el contrato social. Claro, es una teoría un poquito más avanzada en la cual Juan Jacobo Rousseau explica cómo el Estado, los primeros estados nacieron y la vamos a ir leyendo poco a poco. O sea, cuando decidimos 2 clases en línea, hicimos un contrato social. Exactamente. Una especie de contrato social. Todos nos pusimos de acuerdo. Aquí no fue impuesto. Aquí, democráticamente, decidimos tener 2 clases en línea. Y yo les agradezco porque así vamos a tener la posibilidad de desarrollar a cabalidad todo el programa de la asignatura. Y yo tengo un problema que a veces mucho hablo. Hágame un favor, vaya anotando las cosas que yo digo, porque si usted me lee la diapositiva, yo tengo también ese detalle, solo son 2 líneas, pero yo le puedo preguntar en el parcial, por ejemplo, explíqueme el contrato social. ¿Vale? Históricamente, ¿cómo se crearon los estados? Mira qué interesante, ¿va? Así que por ahí vamos a ir hablando, así vamos a ir desarrollando las clases. Bueno, ahí tenemos otras 2 definiciones del concepto Estado. No sé si alguien me puede colaborar. Una persona que me lea las 2 definiciones.
Yo. Primero Iliana. Vamos a ver, Iliana. Ok. Smail define al Estado como la personificación jurídica de la nación. Kelsen dice que el Estado es una ordenación de la conducta humana. Ok, excelente. Vamos hablando acerca de lo mismo, ¿verdad? Aquí nosotros vemos unas definiciones bien escuetas. Sin embargo, yo cuando le pregunte qué es el Estado, no quiero estas definiciones definitivamente. Pero esto nos va a ir ayudando a hacernos una idea, porque hay otros elementos que tenemos que incluir dentro de lo que es el Estado. Primero, personificación jurídica de la nación. Ustedes todavía no han visto derecho mercantil, pero cuando ustedes estudien derecho mercantil van a verificar de que existen sociedades de personas que son un conjunto de personas que pueden ser de dos o más que pueden trabajar para un fin determinado y que andan buscando lucrarse. Entonces, nuestra normativa les concede una personería jurídica, porque imagínense una sociedad de 100 personas que andan buscando hacer cualquier negocio. Imagínese usted una venta de carros, Grupo Q. Para ser parte, para ser dueño de Grupo Q, yo tengo que ser un accionista. Yo voy a dar dinero y dependiendo de la cantidad y del porcentaje de dinero que yo le entregue al Grupo Q, yo voy a tener dividendos a final de año. Imagínese usted, ahorita estamos hablando de un mero ejemplo. Yo voy a invertir $10,000 en acciones de Grupo Q. Las acciones de Grupo Q me las van a devolver a mí con un porcentaje de ganancias anual del 8% anual. El otro año, de esos $10,000, a mí me van a pagar $800. Esa es mi ganancia. Yo soy parte de la sociedad de Grupo Q, soy parte de los dueños. ¿Qué pasa si Grupo Q tiene 100,000 accionistas? Por ejemplo, tiene 100,000 accionistas. Estas 100,000 personas van a andar haciendo negocios, van a andar vendiendo los vehículos, van a andar verificando, van a hacer contratos, por ejemplo, con las otras empresas que les venden los vehículos a ellos, con Toyota, por ejemplo. No, ellos no lo van a hacer. Lo va a hacer una persona en específico. ¿Y quién va a ser el que va a estar encargado de ver esos contratos? ¿Quién va a ser el encargado de firmarlos? ¿Los 100,000 accionistas o los 10,000 accionistas? ¿O quien tiene la representación legal o la personería jurídica de la sociedad? Pues él, el representante legal. Entonces, de la misma manera, en nuestro país, nosotros tenemos un representante legal. Hay una personería jurídica. Cuando dicen El Salvador, ¿quién va, por ejemplo, a representar a El Salvador cuando hay un evento importante, cuando hay una reunión en la ONU, cuando hay, qué sé yo, cualquier actividad a nivel internacional y dicen El Salvador va a estar presente? ¿Quién va? Vamos a ver. Solo uno. El presidente. ¿El presidente? El presidente, exactamente. Él nos representa, él tiene la personería jurídica de la nación. Por ahí me pone Yamilet, por eso somos un Estado representativo. Claro que sí, porque a nosotros en el órgano ejecutivo nos representa el presidente, a quien nosotros hemos elegido. También en la Asamblea Legislativa, ahí hay 84 diputados que son asignados dependiendo del tamaño poblacional de cada departamento y representan a cada departamento. Ellos no deben de representar a la fracción del partido al que pertenecen. Eso es un gran error político, bueno, de politiquería en la Asamblea Legislativa. No sé quiénes han visto alguna vez el canal de la Asamblea hasta cuando votan, ahí están divididos, aunque ahora creo que hasta ya los están sentando revueltos, pero ellos siempre se sientan a la par. Está el jefe de fracción ahí adelante y todos los de arena atrás.
está el jefe de fracción ahí adelante y todos los del frente atrás. Está el jefe de fracción adelante y todos los de gana atrás. Ellos no representan partidos políticos. Ellos representan a aquellas personas que votaron por ellos. Volvemos, es por eso que somos un país representativo. Exactamente. Luego nos dice Kelsen, que el Estado es una ordenación de la conducta humana. Regresamos a Juan Jacobo Rousseau. Él decía de que el Estado es producto de un contrato social. Yo ya expliqué más o menos el contrato social. Nos ponemos de acuerdo, nos sentamos y decimos, así nos vamos a organizar. Estas son las obligaciones que va a tener todo aquel que quiera pertenecer a este grupo. Estos son los derechos que va a tener toda aquella persona que quiera pertenecer a este grupo. No sé, quiero ver que me ayuden. Necesito 10 obligaciones y 10 derechos que tiene un salvadoreño. Vamos a ver. Voluntarios y no democráticamente. ¿A emitir el sufragio? El sufragio, excelente. Ese es un acto dual porque es tanto una obligación como un derecho. ¿De acuerdo? Uno y uno. Vamos a ver qué más. ¿Alguien más? A la salud. Tenemos derecho a la salud. Exacto. Educación. A la educación. Vivienda digna. Vivienda digna. Vaya, hasta ahí, gracias. Daniela Morán. Van 4 y 1. Daniela Morán. Sí. Derecho a una familia o derecho a la vida. Claro que sí. Derecho a la familia y derecho a la vida. 6. Enrique Lemus. Enrique Lemus. Me hace el favor de apagar el micrófono, Daniela. Ya escuchamos ahí al artista. Enrique Lemus, no está. Vale. Ernesto Guerra. Vamos a ver. Lick. ¿Sí? Derecho a la libertad de expresión. Excelente. Y prestar, parece que, no sé si es correcto el término, servicio militar, ¿verdad? Es una obligación en caso de alguna emergencia. El servicio militar sería una obligación en alguna emergencia. A prestar servicio militar. Dice que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted en la el micrófono, Ernesto. Con gusto. Gracias. ¿Sabían de que el servicio militar en El Salvador es obligatorio? Estoy totalmente de acuerdo. Lastimosamente es una actividad que no se aplica en la actualidad. Y eso, por la inaplicación de la Constitución, es prohibido, es una inconstitucionalidad por omisión a la aplicación de la Constitución. Imagínense qué interesante. Realmente, y la cuestión es que algunas personas tienen miedo porque dicen, el ejército, me van a meter al ejército, ir a la guerra. No, no estamos en guerra, tenemos, gracias a Dios, un poquito, quiero ver, desde el 1992, tenemos 28 años sin guerra. Los militares no solo sirven para disparar. Hay en países como por ejemplo en Estados Unidos que ¿qué es lo que los pueden hacer? Van a levantar casas para personas de escasos recursos, van en misiones diplomáticas, ayudan a otro tipo de actividades. Así que el prestar servicio militar, sí, eso es una obligación, no un derecho. Muy de acuerdo. Entonces tenemos 7 derechos y 2 obligaciones. Vamos a ver qué más. Ahora sí, creo yo. Tenemos también derecho a un nombre. Y quizás
quizás comentar un poquito con lo que estaba diciendo la compañera y estábamos hablando de lo de la obligación militar. Hay un dato bien curioso que todo aquel de que se fue a presentar al ejército, pero que ya salió, que le dieron de baja, le dicen ellos, por cualquier razón, ellos están obligados nuevamente, al haber guerra en el país, a presentarse inmediatamente, aunque no quieran hacerlo, porque como ya quedan como reserva. Entonces es una obligación que tienen. Sí, así es. Y cualquiera nos pueden llamar en cualquier momento a prestar servicio. Gracias a Dios a los que tenemos pie plano, no nos pueden llamar. Así son uno de los requisitos establecidos en el ejército. No sé por qué que las personas con pie plano no pueden ingresar. Así que yo digo que tengo pie plano y punto final, ¿no? Vamos a ver. Llevamos 8 y 2 obligaciones. Obligación podría ser respetar la ley y tener buena conducta. Respetar la ley definitivamente en su ámbito generalizado, sí. Todas las leyes tenemos que respetarlas y conocerlas. Imagínense, según el artículo 8 del Código Civil, toda persona está obligada a conocerlas, no de esa manera, parafraseando, porque dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Tenemos que conocer la ley. Únicamente en materia penal y en algunos casos bien, pero bien específicos, se puede alegar la ignorancia de la ley, pero como norma general no lo podemos hacer. Vamos a ver las últimas 2 participaciones. Necesito más obligaciones. Derechos sí tenemos un montón, pero obligaciones. Una obligación también podría ser cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente, sí, totalmente de acuerdo. En la Constitución se desglosan 4 artículos bien específicos en donde nos establece algunas normas medioambientales bien importantes que las vamos a hablar también a lo largo del ciclo. Adonai, sí. El artículo 62 de la Constitución parece que habla de las obligaciones, ¿verdad? ¿De las obligaciones de quién? Adonai. Una obligación también puede ser el pago de impuestos. El pago de impuestos, excelente, muy bien. Por aquí me dicen, Kimberly, se le terminó el internet y está en camino a casa cuando ya se conectará. Va, excelente, muchas gracias. Yo le voy a pedir un favorcito. Yo no quiero que ande gastando usted mucho dinero. Si usted va a gastar sus datos, yo le agradezco mucho que se conecte a la hora, pero no quiero que esté gastando en tarjeta y en saldo y para estar cabal a la hora. Si se va a tardar 20, 30 minutitos para llegar a su casa y se conecta más tarde, no tenga pena. Aquí lo esperamos y lo recibimos con todo el gusto del mundo. Vale. Entonces, hablamos que el Estado es una ordenación donde se establecen derechos y se establecen obligaciones de los ciudadanos. Por aquí ya tenemos unas definiciones un poquito más extensas, que la cual yo comparto más, es la de Pelet Lastra, y dice de la siguiente manera: el Estado es una sociedad conformada por un grupo humano que vive en comunidad sobre un territorio determinado, cuya estructura de poder está ocupada por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales. Tiene por finalidad lograr el bien común y proyectarse con identidad propia en la comunidad internacional. Mire qué interesante. Aquí encontramos una serie de características un poquito más especiales y que connota la actividad de un Estado. El Estado es, no tenga pena, Alan, no tenga pena. El Estado es una sociedad conformada por un grupo de humanos. Desde ahí comenzamos. Que vive en comunidad sobre un territorio determinado, cuya estructura de poder está ocupada por una clase dirigente y reglada. Definitivamente, alguien tiene que tener el poder, ya sea de forma delegada o de forma heredada, lastimosamente, así es la cuestión. ¿Qué pasa en una casa? Vamos a ver. No sé quiénes viven con sus papás o quienes ya son padres de familia,
Dígame, ¿quién manda en la casa? Realmente, ¿quién manda en su casa? 2 participaciones nada más. Yamilet dice que ella llega, ajá. Pero ¿por qué dice usted que manda en su casa? ¿Por qué? No, mentira, licenciado, no mando yo. Aquí me manda mi esposo. Ah, no le creo, eso no le creo. No, en realidad es en conjunto, pues, o sea, las decisiones se toman entre los dos y se analizan primero si la decisión que se va a tomar nos va a beneficiar o no, y ahí pues se decide si se hace o no se hace, ¿va? Pero no hay en específico quien mande. Disculpe la pregunta, pero ¿usted tiene hijos o...? No. No, va. Le voy a hacer otra pregunta. Cuando usted más adelantito tenga hijos, ¿cuántos hijos quiere tener? En realidad no quisiera, pero digamos que uno, vaya. Digamos que tenga 3. Uy, Dios mío. Y viene, y son mayoría. Los 3 a usted y su esposo. ¿Usted le haría caso a todo lo que ellos digan? No, definitivamente no. Entonces, ¿quién tendría el poder? Bueno, en ese caso los dos, vaya, papá y mamá, no los hijos, porque pues tenemos con... Lo tendrían ustedes. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a ver a alguien más. ¿Quién más de su casa quiero escuchar? Pero que sea un núcleo familiar de unas 5 personas. No, pero sí. ¿Marcela? Mi mamá. Mándale. Su mamá, En mi Marcela. casa, sí, mi mamá. Y Su mamá. Sí, somos 5 hermanos y ella. Y ella es la que pone el orden. ¿Qué pasa en aquellas situaciones que los 5 están en contra de ella? Ella da su brazo a torcer o se hace lo que ella dice. Se hace lo que ella dice. ¿Verdad que sí? Realmente Sí. así es. ¿Qué pasaría si los 6 están en desacuerdo y cada quien quiere hacer lo que él quiere? ¿Verdad que no se puede? No se podría. No se podría. Yo pongo esta analogía cuando a veces discutimos de lo que es la democracia y de lo que es el poder. ¿Qué pasaría en una familia donde hay 5 personas? Está el papá, la mamá y los 3 niños. Y viene el papá, compra un billete de lotería y se gana $10,000. Mira qué galán va. Ay, algún día, digo yo, se gana $10,000. Democráticamente, en un estado democrático, ¿qué pasaría? Como tal, ¿verdad? Viene y se le pregunta al pueblo, miren, ¿qué hacemos con estos $10,000? Dicen los niños, va, son 3. Vamos a comprar PlayStation, juegos, controles, una tele grandota, juguetes, dulce, comida. Vamos a pasear y ahí se van los $10,000. Imaginen que yuca va. Viene y se le pregunta, permítame un segundito. Viene y se le pregunta a la esposa, el hombre que ganó los $10,000 le pregunta a la esposa, ¿y vos qué querés hacer con este dinero? Mira, yo quiero comprarme zapatos porque solo tengo 100, o sea, ya casi no tengo zapatos, necesito más zapatos. Necesito unas 20 carteras nuevas. Necesito el perfume, lo necesito, el perfume de la Coco Chanel o no sé qué. Y viene y necesita, y yo propongo maquillaje, cabal, quiero maquillaje, quiero un vestido, me voy a ir a hacer un alisado de $300, el alisado jalapeño, no sé. Vaya, y viene el hombre y dice, no, yo lo que creo que mejor metemos este dinero al banco y vamos a meterlo a una cuenta a plazo de ahorro programado. Así anualmente vamos a recibir X cantidad de dinero y así tenemos un fondo para que cuando los niños crezcan, imagínense, bien inteligente el hombre, ¿no? Para que cuando los niños lleguen a la universidad haya un fondo y de ahí mismo podamos pagar la universidad. ¿Y de dónde? Y podamos pagar la universidad de los niños. Democráticamente, ¿a quién le haríamos caso? A los niños. Ese dinero se nos va en dulces y en juguetes y en PlayStation, por lo menos. ¿Qué pasaría en un país representativo?
Bueno, ¿quién manda ahorita? Por el momento, los dos papás, democrático y representativo. Está la familia, ¿quién los representa? Los dos papás. Y democrático porque entre los dos eligen qué hacer. Mira, le dice, fíjate que yo quiero hacer esto, pero mira, ay, yo creo que los niños, sí, va a tener razón, hagamos una cosa, sí, metamos 5,000 al banco y los otros 5,000 los ocupamos para gustos, para lo que fuere. Ah, ahí ya cambia la cosa. Pero ¿qué pasa en un hogar que es autoritarista? Viene el papá y dice, yo me gano el dinero, yo me lo gasto como yo quiera. Ajá, carro del año, vámonos. Pero el poder siempre va a estar en una persona o en un conjunto de personas. Siempre va a estar. Lo mismo pasa en los estados. Siempre el poder existe. Depende quién lo ostenta. Entonces, eso nos dice Pelet Lastra. Tiene por finalidad lograr el bien común. Ojo, aunque un poquito desfasado, bueno, tal vez demasiado moderno, porque en algunos países, sobre todo en la monarquía, en los países donde hay un autoritarismo demasiado identificado, andan buscando el bien propio, ¿verdad? Pero el bien común es un concepto, pero de suma importancia que lo tenemos que tener la definición en la punta de la lengua, porque siempre se lo va a preguntar. Y está, nosotros lo vamos a leer más adelante en la Constitución, ahí está, en el artículo 1, imagínense, en el artículo 1 de la Constitución, ahí ya nos dice que cuál es el fin del Estado, el bien común, nada más. Pero ¿qué es el bien común? Vamos a ver una participación, porque se nos va el tiempo, es que el tiempo vuela cuando uno se divierte, ¿va? Una participación. ¿Qué es el bien común? Vamos a ver. Suni Rodríguez, ¿qué es el bien común? El bien común es, pues, no solamente mi bien, sino que el bien de las demás personas. Exactamente. Como no solamente lo voy a cuidar, no me voy a cuidar yo, sino que también voy a cuidar de las demás personas. Excelente, así es. Mire, ¿por qué ahorita con el COVID se ponen tantas reglas, que no me puedo mover, que tengo que andar mascarilla, que no se puede ocupar el bus? Y la gente, puchica, los empresarios de los buses, pero ¿cómo es posible? Nos está afectando a nosotros individualmente. Pero ¿qué le interesa al Estado? El bien de la comunidad, el bien de la mayoría, que me afecte a mí, mi capacidad económica, que me afecte a mí directamente, algo que es necesario para poder respaldar la salud de la población, pues bueno, ¿qué pesa más en la balanza? ¿El bien individual o el bien común? ¿El bien de las mayorías? El bien de las mayorías. Entonces el Estado, los representantes del Estado siempre tienen que elegir el bien de la mayoría. Excelente. Por ahí está el fin del Estado y hablamos de lo que es el bien común. Nos lo vamos a saltar para ir avanzando un poquito. Vale, aquí está bien importante este tema. ¿Cuál es el origen y el fin del Estado según la Constitución? Ya definimos qué es el Estado. Territorio, perdón, pueblo que está en un territorio, que se encuentran organizados, que hay poder. Pero, entonces, ¿para qué sirve? ¿Por qué se originó el Estado? En la Constitución, nosotros encontramos en el artículo 1, que reza de la siguiente manera. El Salvador, comencemos por ahí, reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. O sea, el Estado nace y muere con el ser humano. En un país donde no hay seres humanos, ese es un pedazo de tierra, ese no es un Estado. El Estado nace y muere con la persona humana, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica, y ahí bien importante, y del bien común.
tres conceptos nuevos, bien importantes, que es la justicia, que es la seguridad jurídica y el bien común, ya lo definimos. La justicia, por ahí alguien me mencionaba un poquito atrás, que la justicia, tal vez no me dijo la justicia es, sino que hablábamos del principio de igualdad y de equidad. La justicia es darle a cada quien lo que se merece, no es darle lo mismo a todos, definitivamente. La justicia se encuentra respaldada por una serie de leyes, por una serie de normas, se encuentra auditada, digámoslo de esta manera, por el órgano judicial, que ellos se encargan de velar por el cumplimiento de la justicia. Si yo tengo algún problema, si yo tengo algún litigio con una persona porque yo firmé un contrato con fulano de tal, yo le dije de que le iba a comprar, yo le compré su casa, no, yo le compré una tele y él quedó que me la iba a mandar con Simán, por ejemplo. Ay, qué lío tiene Simán. Yo le iba a comprar una tele y nunca me la mandó, pero él dice que sí me la mandó. Híjole, ¿cómo hacemos? Me están violentando mis derechos. Yo ya pagué, no se me está dando lo que yo me merezco, lo que yo ya me gané, lo que yo ya pagué. ¿A quién le voy a ir a reclamar? ¿Le voy a ir a tocar la puerta si me mira, dame mi tele? No, yo necesito que alguien tutele los derechos que se me están violentando y verifique cuál es la salida legal posible y me diga qué debo de hacer y qué debe de hacer la contraparte. Esa es la justicia. La seguridad jurídica, ya hablamos, ya hay normas, hay tratados internacionales, hay leyes, hay decretos, hay ordenanzas municipales, reglamentos, jurisprudencia. Hay una serie de fuentes de las obligaciones. Hay una serie de documentos que me dicen qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Qué está prohibido? Y si yo quiero hacer algo, ¿cómo debo de hacerlo? ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé, bueno, pongámonos en este ejemplo. Yo tengo dos casas. Yo vivo en una y la otra la alquilo. Esa casa es mía. Yo tengo llave. Esa casa es mía. Y tengo a un inquilino a quien hemos firmado un contrato de arrendamiento o de alquiler para 1 año. Lleva 3 meses viviendo ahí. Todo bien. El 4.º mes no me pagó. El 5.º mes tampoco me pagó el canon de arrendamiento. No me pagó la mensualidad. Pregunta. ¿Puedo ir yo a sacarlo? Si yo tengo llaves de la casa, por ejemplo. Vamos a ver. Y porque si hay un contrato por en medio. Perdón, primero Don Ángel y después Daniela, sí. No, licenciado, no se puede. No puedo. ¿Daniela? A mi pensar, si hay un contrato, pero no sé cómo podría haberse redactado el contrato en sí, que sí lo puedes sacar. El incumplimiento de cualquier contrato da por cancelado el mismo. ¿Eso qué significa? Que las cosas regresan a un estado como se encontraban antes de contratar. Más adelante, y mucho más adelante, ustedes en la carrera van a leer algunas cláusulas que existen, por ejemplo, en materia civil, que son las cláusulas penales. Póngame un poquito más de salsa, yo no los quería complicar. Hay una cláusula penal. No es que salir preso, sino que si él incumple con el pago de cualquier mensualidad, el dueño del inmueble o el arrendador, de esa manera se le dice, tiene derecho a dar por terminado el contrato desde el día 2 de la mora, de la falta de pago del arrendante o del inquilino. Vaya, imagínense ahí. Sí, Marcelo. Disculpa, ahí, cuando estamos hablando de arrendamiento, si digamos en el contrato está establecido
de que la persona, como usted dice, que un año de contrato para estar viviendo ahí. Pero si eso, digamos, si eso en el cuarto mes no le pago y en el quinto mes tampoco, puede demandarlo por daños y prejuicios, se podría decir, porque no le está pagando no le está pagando el alquiler, solo le pagó los últimos 3 meses. Solo le ha pagado 3 meses y 2 le debe. Pero no nos compliquemos mucho ni la tipología de procedimientos porque todavía no lo han visto. Solo esa pregunta es la que quiero que me respondan. ¿Puedo ir dueño del inmueble y sacarlo a la fuerza? ¿O llegar yo, el dueño del inmueble, tengo llave, y sacarle sus cositas? Porque él anda trabajando en la mañana. Le saco sus cositas a la calle y le cambio la chapa. Licenciado. No, licenciado, no se puede. Lo primero que tiene que hacer es acudir a las autoridades, porque usted, así como usted en persona, no puede hacer eso. Lo primerito que tendría que hacer es acudir a las autoridades para hacer el procedimiento legal. Sí, yo quiero opinar. En ese sentido, como dice la compañera, todo tiene su debido proceso, ¿verdad? Igual, como decía Daniela, depende de lo que se estipule en el contrato. Por ejemplo, yo hice un contrato y en ese contrato se le estableció que después de tercer día de la mora, o sea, le iba a dar chance 3 días de mora. Si en esos 3 días el incumplimiento del pago da la inmediata tiene que desocupar la vivienda, pero también habla el contrato de que se tiene que nombrar un depositario, alguien a quien darle las cosas, o sea, todo es un debido proceso. No puede usted ir inmediatamente a cambiarle la chapa, porque ahí usted estaría incumpliendo el contrato. Ok, excelente. Bueno, les comento de que todo esto de lo que hemos hablado no se encuentra regulado en el Código Civil. En el Código Civil hay un apartado, hay un capítulo en donde habla acerca de los contratos de inquilinato o de arrendamiento. Y ahí me dice todo lo que se tiene que saber sobre lo que es un contrato de arrendamiento, pero en ningún momento habla de que si el dueño del inmueble tuviese derecho a sacar de esa manera a un inquilino. No lo dice. En la Constitución no lo dice. Nosotros tenemos un Código Procesal Civil y Mercantil que nos dice cuáles son los procesos que se pueden llevar en esos juzgados de lo civil y mercantil. Entre ellos está inquilinato. Nosotros tenemos que llevar un proceso de inquilinato para sacar a un inquilino que no paga. Pero ojo, hay personas que han hecho esto. ¿Se encuentra prohibido por la ley? No. ¿Por la Constitución? No, tampoco. Pero ojo, existe jurisprudencia, más adelante vamos a definir qué es la jurisprudencia, en donde se establece que si una persona hace ese tipo de actividad, está ejerciendo de forma abusiva un derecho que definitivamente tiene, pero no puede hacerlo de esa manera, porque mis derechos se limitan donde inicia el derecho del otro. Imagínense ustedes qué pasaría si esa persona realmente me está pagando vía bancaria, o si esa persona ha ido a dejar el dinero y no me han dicho en la casa y yo solo de enojado llegué y lo saqué. O qué pasaría si yo lo demando y me dice, uy, perdón, se me olvidó pagarle, y me paga y se pone al día. Él tiene el derecho a defenderse. Entonces es por eso que existe un sistema normativo en donde lo que se busca es la seguridad jurídica, que se respeten las leyes. Hay algunas situaciones que no están normadas, que no están reguladas. Sin embargo, se va creando jurisprudencia acerca de estas situaciones para regular la actividad de las personas. Mire qué interesante. Cuando nosotros leemos la Constitución, cuando leemos las leyes, todos los códigos que existen, ya sean en materia adjetiva o sustantiva, que son el Código de Trabajo, el Código de Salud, el Código de Comercio, etcétera, 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 y los códigos procesal civil y mercantil, el Código de Procedimientos, perdón, la Ley de Procedimientos Constitucionales, etcétera.
No basta leer estas leyes para ser un abogado. También tenemos que leer lo que es la jurisprudencia. Y de esa manera nosotros vamos a saber cómo el Estado se organiza y asegura la seguridad, perdón la redundancia, la seguridad jurídica de la actividad que realizan las personas. Y el tercer elemento del que hablamos, que es el bien común, que ya lo mencionamos. El segundo inciso del artículo 1 nos dice: asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. Yo creo que no es el tema, pero aquí se desbarata un poquito aquellos solicitudes de que el aborto se legalice. El Estado reconoce a la persona humana, a todo ser humano desde el instante de la concepción. No sé, ¿alguien me puede decir en qué momento sucede la concepción? ¿Alguien sabe? Tal vez pienso yo que El momento que el ovario es fecundado. Permítanos, primero Alan, Ernesto y creo que luego Yamilet. Sí, Alan. Licenciado, ¿no sería en la fecundación del óvulo con la esperma? Exactamente. ¿Y cuándo pasa eso? Ernesto, ¿cuándo pasa eso? La fecundación. Hola. ¿Usted me quería participar o no? Sí, yo digo Diga. que es también desde el momento donde el óvulo llega, donde el esperma llega al óvulo. Pero también me imagino yo que la concepción, bueno, yo pienso, no sé, ¿verdad? De que sería también cuando ya tiene, digamos, así como ya una prueba, ¿va? De que ya salió, le dio positivo al embarazo. Entonces ahí ya tiene como prueba de que sí, hay vida ahí, ¿va? Que sí hay vida ahí, ajá. ¿Alguien más? Entonces, si a los 9 meses nunca se hizo una prueba, no está embarazada. Pero legalmente no lo pudiera demostrar. A la puchica. Ajá, ¿quién más? El último. Por allá había Yo una... me recuerdo que el año pasado, el ciclo pasado, el licenciado nos hablaba de la teoría de la vitalidad, que era del momento de la expulsión o extracción completa del bebé, al quitarle el cordón umbilical y que llorara, desde ahí, ese momento ya tenía derecho a ser asentado como persona, ¿va? O sea, desde ahí se daba la vida. Y desde el instante de la concepción, pues, desde que se da el proceso, va a ir más que todo desde que la persona sabe, porque hay mamás que pueden estar embarazadas y no lo saben. Entonces, desde que saben. Licenciado. ¿Sí? Entonces, con las señoritas que van a la farmacia a comprar la pastilla el día después, en ese caso, están cometiendo un delito. Eso se llama aborto. Tienen que ir presos. No. Científicamente, biológicamente, de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, ha establecido de que la concepción se da 3 días después de una relación sexual. ¿Eso qué significa? Las pastillas mal llamadas abortivas, a eso no recuerdo qué otro nombre se le da. Esas pastillas no son abortivas. Esas pastillas lo que sirven es para interrumpir la fecundación, anticonceptivas, excelente. Son legales en El Salvador, definitivamente. ¿Por qué? Porque todavía no se ha concebido a la persona en ese momento. Se tienen 3 días, como les repito, para que se fecunde el óvulo. Por ahí me querían hablar, ¿sí? ¿Sí? Yo veo que ese es un tema muy delicado porque, como usted dice, o sea, la fecundación del óvulo se puede dar a los 3 días, pero como estamos hablando de en qué momento se reconoce como persona,
Sí. Si no mal recuerdo, igual, en el ciclo pasado nos hablaron de que para que se reconozca como persona, ya sea el feto, primeramente, o pueden nacer, ¿cómo se dice la palabra? Pero cuando prematuro. Sí. Pueden nacer de manera prematura, pero aún así, o sea, al llorar y al quitar el cordón umbilical, me parece que ya se puede dar como, reconocer como persona. Ay. Vaya, ahorita les voy a pedir algo. Nosotros tenemos una concepción teológica, una percepción ideológica. Yo les decía el día de ayer, nosotros podemos tener una concepción definida y decir, yo soy pro aborto, estoy en contra del aborto, yo estoy a favor del aborto solo bajo ciertas circunstancias. Yo creo que es pecado, yo creo que es delito. Ahorita no interesa, perdón, no interesa ninguna de estas concepciones. Ahorita un chip nuevo, el chip de abogado. Según la Constitución, no le estoy diciendo otra cosa, según la Constitución, usted es ser humano, y ser humano significa que tiene derechos y que tiene obligaciones desde el instante de la concepción. Que nazca vivo, que nazca muerto, que nazca, que no llore, que nazca y que respire, eso es irrelevante en El Salvador. Usted, desde los 3 días que fue concebido, a partir de ese momento, usted ya es un ser humano y ya es reconocido como tal en nuestro país, legalmente hablando. Ojo, ahorita por favor no hagamos comentarios. Yo sé que es un tema bien escandaloso, pero estamos hablando como abogados, como futuros abogados, por favor. A lo que quiero hacer referencia es, ¿por qué el Estado entonces no aprueba la ley de aborto? ¿Por qué el Estado tipificó el aborto como un delito? ¿Por qué el Estado, ante todas las solicitudes de X o Y movimiento, no hace caso y no lo acepta? Por este artículo e inciso de la Constitución, legalmente hablando. Nosotros dentro de la Constitución tenemos las normas que rigen el Estado y, como yo mencionaba, según la pirámide de Kelsen, es la norma máxima y nada puede contradecir la Constitución. ¿Qué pasa si se crea una ley que va en contra de la Constitución? Es inconstitucional, ya lo han escuchado un montón de veces, ¿verdad? Entonces no es aplicable en nuestro país, no es válida, no es legal, no se aplica aquí. Entonces, esta es la base constitucional para que cualquier tema de aborto legalmente no pueda ser abordado en nuestro país. Imagínense, si el Estado nace y muere con el ser humano y el ser humano es conocido como tal desde que se concibe, entonces no podemos hablar de un aborto legal, jamás, como abogado, jamás. Usted puede tener otra noción. Pero si fuera por violación. Es lo mismo, por lo menos actualmente, ahorita. Posteriormente, si quieren y están a favor del aborto, los políticos, los movimientos que lleguen al poder, que se tiene que crear una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente tiene que modificar algunos aspectos de la Constitución, y el día que tengamos una nueva Constitución y que diga, se reconoce a la persona humana desde el primer momento en que nace y que tiene el primer suspiro, que esa es una teoría viejísima que se tenía, bueno, y que se tiene en otros países, por ejemplo. El día que eso entra a la Constitución, ahí sí, ya podemos hablar de aborto, legalmente. ¿Alguna otra pregunta? Yo, licenciado, hay artículos donde diga que se protege la concepción al feto y que por eso hay derecho a la cuota alimenticia de una mujer embarazada y que igual los gastos del parto y todavía 3 meses después y que esos alimentos van a ser tanto para ella como para el bebé. ¿Hay algún artículo que sustente eso? Por ahí le vamos a pedir a Marcelo que nos eche la mano.
En la ley de familia se establecen por ahí algunas situaciones así, pero sí, la mujer tiene derecho definitivamente. Se pueden hacer incluso... La discrepancia con ese tema, ¿verdad? Sí. Eso, no, bueno, no se aplica así en la práctica, porque si el papá ideológico, por decirlo así, ¿verdad? No es, entonces permítame que dígame. Hacer la prueba de ADN, ¿verdad? Pero así por así no, los jueces no lo validan. Sí, definitivamente la prueba de ADN debe de hacerse, porque hay un procedimiento que establece la ley procesal de familia, que es la paternidad forzosa o la filiación forzada. No recuerdo muy bien cómo es la figura, yo no soy especialista en materia de familia, pero sí, la filiación provocada, si no me equivoco. Ahí Marcela nos va a ayudar. Que sí, si un papá, si un hombre no quiere reconocer a su hijo, recuerden que el derecho del niño es primero, y la mamá puede solicitar que se obligue a una persona que ella crea o que ella sepa que es el papá del niño a someterse a una prueba de ADN. Y si sale positivo, pues ni modo, usted es el papá, 99.99%. Segurísimo que usted es el papá, entonces pague cuota alimenticia. Así es, pero por eso los jueces dieran la prueba de ADN. Sí, la piden, es de rigor, es obligatoria esa prueba de ADN. Ojo, recordemos que con los avances de la ciencia se puede hacer prueba de ADN incluso en niños no nacidos. Yo creo que hablar de efecto, no sé ni qué concepto se le da. Nosotros hablemos de niños no nacidos. Ahí está el niño. La Constitución dice eso. Hoy por hoy es un niño. Simplemente no ha nacido. Ahí está en el estómago de la mamá, pero es un ser humano. Hoy por hoy, cualquier discrepancia puede tener usted, pero con la Constitución no la podemos contradecir. Bueno, ¿cuál es la obligación del Estado? El Estado tiene derechos y tiene obligaciones también. Las principales obligaciones están ahí. En consecuencia, según el inciso 3 del artículo 1 de la Constitución, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Quiero escuchar 3 comentarios. Lea esas 2 líneas, analícela 1 minuto y quiero escuchar 3 comentarios. ¿Qué le parece esa obligación del Estado? Queda el micrófono ahí abierto para que quiera participar. Yo tengo una duda. Sí, ¿cuál es tu duda? ¿Se acuerda de que ayer comentamos de que no porque de que haya escasez en algunos países de algunas circunstancias que tenemos en estados democráticos, eso impide de que haya una constitución? Usted me dijo de que no, constitución tiene que haber siempre. Entonces, en determinados países que algunos derechos se pasan por encima, allá no sería obligación del Estado, como lo mismo usted me dijo de que siempre tiene que haber constitución, que en algunos países se pisoteen ciertos derechos. Entonces, en sí, ¿cuál es tu pregunta bien específica? Específica de que allí dice de que como que es obligación del Estado, todo eso que se ejemplifica allí, ¿verdad? Ajá, y entonces, como según los estados, que el democrático, el autoritario y todo eso varía, pues. Entonces No no tiene sería las mismas obligación obligaciones. Ajá, no sería obligación siempre, entonces. Excelente, buena pregunta. Recordemos que estamos leyendo el artículo 1 de la Constitución de El Salvador. Entonces,
¿Cuál es la obligación del Estado? Ahí le voy a agregar salvadoreño, del Estado de aquí, no del Estado de Alemania, no del Estado de Francia. Ellos tienen otras obligaciones. Si vamos a hablar de cualquier otro país, vamos a buscar la constitución de ellos y ahí nos va a decir cuáles son las obligaciones de esos países. En El Salvador, estas son las obligaciones del Estado salvadoreño. No sé si con eso contesto tu pregunta. Nosotros podemos ir a ver la constitución de otro país, puede tener las mismas obligaciones o no puede tener ninguna de estas. Sí, con eso es que como ahí decía el Estado, ¿verdad? Entonces me quedó esa duda por todos los tipos de estados que hemos estado viendo. Excelente. Ahí haciendo la analogía, va. La constitución es como, por ejemplo, las normas de un deporte, les decía yo, va. No son las mismas reglas del fútbol que del básquet. En el fútbol, el único que puede tocar la pelota es el portero. En el básquet, todos pueden tocar la pelota con la mano. Y ahí al revés que en el fútbol. En el fútbol, todos deben de tocar la pelota con el pie, pero en el básquet, si usted la toca, es foul, ¿no? Técnico. Ajá, ¿alguna otra pregunta? ¿O vamos bien? Sí, exacto. Fútbol 11 y fútbol sala son otras reglas también. Vaya, no sé si alguien me puede colaborar ahí. Ya me lo analizaron como 5 minutos, ya no fueron ya. ¿Qué opinión tienen de las obligaciones del Estado? Sí, Suni. Ok. Y en caso de los privados de libertad, una vez ellos violan algún derecho de un salvadoreño, se pierden ellos también de estas obligaciones del Estado. Los privados de libertad, la ley penitenciaria los rige, pierden toda garantía constitucional casi. La ley penitenciaria los rige a ellos. Ojo, está bien, la ley penitenciaria ahí nos va a especificar precisamente cómo se le van a limitar sus derechos. Cuando nosotros hablamos de la Constitución, hablamos de una gran cantidad de derechos. Híjole, hay un montonazo de derechos. Pero si nosotros recordamos, ningún derecho es total, ningún derecho es ilimitado. Todos los derechos tienen limitaciones, todititos, como por ejemplo el derecho a la vida. ¿Sabían ustedes que hay una limitación al derecho de la vida y que se encuentra establecido en la Constitución? Vamos a ver, ¿alguien sabe en qué momento se puede limitar la vida? No. Quizás cuando alguien tiene que decidir por la vida de alguien cuando está enfermo a punto de morir, puede ser. No. Alan, vamos a ver. Esto me viene a la mente. Por la vida, cuando la vida de otra persona está en riesgo por una amenaza inminente, un peligro, uno puede matar a otra persona en defensa propia. En defensa propia, sí, estoy de acuerdo. La ley permite que uno mate a otra persona. No lo vayan a hacer nunca, sí. Pero hay condiciones extremas en donde yo me puedo defender y lastimosamente limitar el derecho de otro para defender el mío. Ahí es una limitación. Otro, fíjense que en El Salvador no existe la pena de muerte, no existe. Sin embargo, en la Constitución establece una limitante a esta situación, que sí es válida la pena de muerte en aquellos casos de los delitos militares. Perdón, Alan. Sí. Eso le iba a decir, me iba a adelantar. Excepcionalmente sí se puede, perdón por la discrepancia, militarmente sí se puede. Sí, exactamente. El derecho a la vida tiene sus limitaciones. Por ejemplo, ahí lo acabamos de mencionar, en los casos de los delitos militares. Se puede. El caso de la libertad de expresión, ¿es total o se puede limitar? Sí, se tiene que limitar, porque la libertad de expresión, yo no puedo ir
desnudo, con un megáfono, gritando a los cuatro vientos ahí al Parque Colón y andar diciendo cualquier cosa, qué sé yo, no puedo hacerlo. ¿Qué van a hacer? Rapidito van a llegar los del CAM, me van a agarrar y me van a ir a meter a Bartolinas. No puedo hacerlo, hay una limitante a la libertad de expresión. ¿Qué pasa si yo, otro ejemplo, el derecho a la propiedad privada? Hace un par de años, no sé si se dieron cuenta, de que la carretera que iba para Chalchuapa era mero feíta, y de un tiempo para acá la remodelaron y hoy está bien recta, bien bonita. ¿Va? Hay un montón de accidentes, pero porque somos imprudentes. Pero modificaron la carretera que iba para Chalchuapa. ¿Sabe qué hicieron para que quedara tan bonita y tan recta? Tuvieron que expropiar propiedad privada. Mire, yo tengo mi casita, tengo mi carrito, son derechos que están en la Constitución, que nadie en teoría me los puede quitar o me los puede limitar, pero ojo, sí, se puede limitar el derecho a la propiedad privada por medio de la expropiación, porque el Estado busca el bien común, ¿se acuerdan? ¿Qué vale más? Que hay una casita ahí puesta, pero dentro del plano de la carretera, ahí va a pasar esa carretera que va a comunicar Santa Ana, Coachapán, con Chalchuapa, con todas las ciudades y los municipios que se encuentran ahí a las orillas. No, vale más esa comunicación que una casita. Claro, no se la voy a quitar y váyanse y sáquese de aquí, va. Se la voy a expropiar. Es un procedimiento en donde se le va a pagar al dueño de ese inmueble, él va a entregar el bien y a él le van a entregar su dinerito. Pero sí, hay una limitante al derecho a la propiedad, ¿sí? Darling. Hola. No sé, ¿iba a opinar algo? No se le oye, tal vez el micrófono. Sí, yo, ajá. Cambiemos esos nombres. Ya intenté y no puedo. Yo quedé con una duda en el aspecto del inquilino. Sí. Porque quedamos como si Lo se puedo puede, matar, ¿no? pero no se puede. Ajá, porque ahorita que estaban hablando de la defensa propia, va, si no Ajá. quiere salir de mi casa, yo me meto o sea, invento que me quería dar a puños. Invento. Sí, como aquí, digamos, tenemos el derecho ese, ¿va? De que nada sale de aquí, ¿va? Sí, vaya. Ah, el derecho profesional. Lo que pasa que en defensa propia, el homicidio en defensa propia, tiene ciertos elementos que deben de ser respetados, que ustedes los van a ver en derecho penal, que la defensa debe ser legítima, por ejemplo, no debe ser provocada y debe ser, no recuerdo la palabra, pero digamos como equivalente. Si a mí viene... El peligro, ¿Perdón? el peligro puede ser inminente. El peligro debe ser inminente, pero ¿qué pasa si yo le voy a pomporronear la puerta a alguien y llego amenazando? ¡Aléjate de aquí! Yo lo estoy provocando. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo llaves, entro, él no tiene coartada y nadie más vio? Y yo digo de que se me quería ir a puño. Pero eso es provocado. Por lo menos desde mi punto de vista, eso es provocado. Y como ya hay jurisprudencia. Ajá, pero si nadie sabe que es provocado. Eso me suena que ya lo hizo. Ahí tenés que... No, es para sustentar la duda nomás. Bueno, por lo Tenemos menos... que tener los pies en la tierra, hombre. A priori, no, eso no debe de ser así, no... Híjole, ya que estamos hablando de portadas y todo... ¿Puedo opinar? Sí, Ernesto. Yo considero de que en defensa propia, ahí tiene que ser demostrado de que sí asesinó en defensa propia. Algunas Exacto. cositas de las que yo he escuchado es de que, por ejemplo, si yo no puedo dispararle más de 2 disparos a una persona, porque si ya le disparo 3, entonces ya no es defensa propia. Cuando hay, vaya, un ejemplo, cuando uno va a sacar licencia de arma, le dicen a uno de que el arma es para defensa propia, pero ¿qué sucede si una persona, llegó un ladrón y lo quiso asaltar, pero usted sacó su arma? Ahí mismo le dice de que si media vez el ladrón se fue, usted lo tiene que dejar ir, no le tiene que disparar, porque él ya corrió y ya para lo que usted sacó su arma ya lo cumplió. Entonces ahí tiene que demostrar de que en realidad
el ladrón o la otra persona le disparó o al menos sacó un arma para que usted pueda decir de que mató en defensa propia, no es solo por... No solo puede decir así como, bueno, yo respeto la opinión, pero así como lo que decía el compañero, si nadie vio, en realidad lo tiene que demostrar de que sí fue, como se llama, en defensa propia, no solo por... Totalmente de acuerdo. El disparo a la espalda es prueba de un homicidio. Disparo a la espalda es prueba de homicidio, ¿sí? Perdón. Disculpe ahí, el último comentario de Marcelo, porque este no es materia penal, estamos hablando de teoría general del Estado, pero concluyamos. Vamos a ver. Bueno, lo que yo entiendo, porque en penal 1 fue que lo vi. Ah, ya lo vieron. De que, digamos, de que si el ladrón, por ende, se llegara a meter en una casa o algo. Solo él lo ha visto. Y uno que se mantiene aquí en la casa y ve que me quieren hacer algo, yo puedo obviamente agarrar algo y decir que fue en defensa propia porque me quiso robar. Acuérdese que tiene que demostrar que fue en legítima defensa, si no usted cometiendo el delito de homicidio, tiene que probarlo. Bueno, para conclusión, yo creo que este es un tema, híjole, que a todos nos apasiona, la materia penal, y sí, ya he escuchado, siempre pasa lo mismo cuando tocamos este tema, siempre pasa lo mismo. Varios casos se han visto de gente que sale libre. Sí, estoy de acuerdo. Si yo estoy en mi casa, ahorita dando clases, imagínense, solo está mi esposa, y de repente veo a un hombre todo extraño que entra, o que quiebra la ventana, entra. Yo no me voy a detener a preguntarle, mire, ¿a qué viene, verdad? Definitivamente no lo haría. Si yo voy y tengo, qué sé yo, aquí a la par tengo un código grueso, se lo aviento a la cabeza y lo mato, pues bueno, sería defensa propia, diría yo, porque yo no voy a esperarme a ver qué pasa. Bueno, ¿a qué viene? Viene de visita, si están quebrando la ventana, no lo creo yo, pero definitivamente en un proceso se debe de comprobar esa situación. Va a haber una inspección, va a haber testigos, conoce o no conoce al hombre, van a ver la ventana quebrada y toda esta situación. En materia penal se tiene que comprobar todo, realmente, todo se tiene que comprobar. Y para bueno, ya no perder más tiempo, ¿dónde puedo, o sea, sustentar esa duda no ya de eso ya no va, sino de que lo del inquilino, de que si se puede o si no, jurisprudencia parece que dijo algo así, ¿verdad? No, yo lo que te recomendaría es que leas, hay un libro del maestro Zaffaroni. Él es un jurista doctrinario de Argentina. Él tiene el libro de la teoría del delito. Ahí puedes leerlo, te vas a dar gusto, y ahí yo creo que habla algún caso similar acerca de esa situación. Definitivamente habla de la defensa propia, del homicidio en defensa propia. Ahí habla. Así que con Zaffaroni puedes ahí entretenerte. Bueno, siguiendo en materia, hablábamos que la obligación del Estado es asegurar el goce de la libertad. Ojo, con limitantes. Pero mírenle que ahorita en el COVID no nos dejan salir. Pero mírenle que cuando pasó lo del COVID, algunos solo salíamos por el número del DUI y podíamos salir cada 3 días. Pero miren, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, hay limitantes al ejercicio de los derechos. Siempre van a existir. ¿Por qué? Hay que buscar el bien común. ¿Qué vale más? Que yo vaya a jugar fútbol a la cancha. ¿Qué vale más? Que yo vaya a pajarear a Metrocentro, a vitrinear, no voy a comprar nada, pero voy a ir a vitrinear porque a mí me gusta vitrinear. O que yo afecte la salud de las personas que andan ahí, posiblemente. Me puedo contagiar o puedo contagiar a otros. Entonces se limita la libertad ambulatoria. Hay un montón de libertades, entre ellas la ambulatoria. La salud. El principio de legalidad del bien jurídico. Excelente. La salud. Está obligado a asegurar el goce de la salud. Me guste o no me guste. Mire qué interesante. ¿Qué pasa si una persona
está enferma y tiene la capacidad para enfermar a 100 más. Pues viene el Estado y dice, yo tengo que asegurar la salud no solo de uno, tengo que asegurar la salud de los 100 que puede infectar a aquel. Entonces lo voy a meter en cuarentena. Y es por eso que las decisiones que está tomando el Estado deben de ir encaminadas al bien común. Miren qué fácil, bien interesante. Ahí vamos a ir entendiendo por qué funciona así el Estado. El bienestar económico. Y aquí también hay otro caballo de Troya bien importante. Miren, el presidente no es abogado, definitivamente, se le nota que no es abogado. Y él dice, vale más la vida que los demás derechos constitucionales. ¿Qué me vas a decir? ¿Vale más estar vivo o tener un trabajo? Pero hay algunos constitucionalistas, y lo ha dicho, y yo no estoy en contra de él, sino que solo sobre esa situación. Hay abogados constitucionalistas, dice él, y hasta así lo hacen, que hablan que todos los derechos son iguales y eso no puede ser, la vida vale más. Les voy a preguntar, ¿usted quisiera vivir, estar vivo, pero no tener para comer, no tener trabajo, no tener familia, no tener nombre, no tener casa, no poder votar, ser un esclavo, no tener libertad de expresión? O sea, como aquí está la vida y aquí abajo están todos los demás derechos, la vida, imagínese que usted viviera en una cárcel no sé, de Haití, que son cárceles que son de menos de 1 metro cuadrado, sin ventana, solo la puerta. Pero usted está vivo. ¿Qué prefiere? ¿Estar vivo así o tener todos sus derechos? Por eso es que todos están iguales. ¿De qué me sirve a mí vivir y no tener ningún otro derecho? La condición del ser humano, ese es lo hermoso y la complejidad del derecho. O es todo, o es todo. No vamos a decir o es todo o es nada. No, o es todo o es todo. Usted por ser humano tiene derecho a trabajo. Híjole, claro que hay un montón de desempleo, que hay un montón de situaciones. Por ahí hay en algún artículo de la Constitución que dice que el Estado debe de promover el trabajo, cosa que no lo hace, que el Ministerio de Trabajo que hace ferias de empleo, pero sí, pero ¿a dónde los ubican? Los ubican en empresas que necesitan trabajar de motociclistas, que necesitan un cajero, que sí, los derechos son iguales, ¿verdad? Pero bien tutelado por excelencia y por no decir universal es la vida, licenciado. Todos, no, todos tienen que ser tutelados. La vida también tiene limitantes, ya lo acabamos de mencionar. En otros países, el derecho a la vida también tiene limitantes. Todos los derechos tienen limitantes. Todos los derechos deben de respetarse. Todos. Punto final. Simple y sencillamente, todos se tienen que respetar. Se deben de buscar definitivamente los mecanismos para que exista un equilibrio. Porque dígame usted, pasamos 3 años en cuarentena, todos estamos vivos, pero ¿qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con los préstamos de las casas? Yo tengo derecho a una vivienda y yo lo tengo una hipoteca en mi casa. Si yo me quedo sin trabajo 3 años, ¿qué pasa? La pierdo. ¿De qué me sirve estar vivo? No le va a poder dar de comer al chucho, no le va a poder dar de comer a los hijos, no le va a poder, voy a perder el carro, todo lo va a perder. Pero estoy vivo. Entonces, todos los derechos deben de respetarse, toditos, no solo algunos sí, algunos no. La vida y todos los demás, por ahí me dicen hasta las 7, sigamos, démosle. Es que yo hablo un montón y no siento, como uno se divierte, wow. Pseudo abogado, uy. No, va, pero los otros, menos mal. Quiero ver qué hora es, ya me asusté. 6 minutos, Dios guarde. Bueno, 5 minutos más, porque tienen clases la otra hora, me imagino. Vaya. Los elementos del Estado ya los mencionamos. Y que es el pueblo, ya lo mencionamos. Que la población, ya lo mencionamos. Y aquí hay un tema bien importante de la nación. ¿Qué es la nación?
Este concepto, anótemelo, póngalo por ahí en negrito subrayado y con asterisco. Puede ser que yo le pregunte en algún momento determinado, ¿cuál es la diferencia entre Estado, país, nación, población? Puede ser, ¿no? Que salga por ahí. Nación es el con... No vamos a ver a alguien que me colabore, solo yo hablo. Ajá. Un voluntario. Pero démosle chance ahí a los demás compañeros que no han comentado para que lean. Solo uno, solo uno. Sí, Marcela. Conjuntos de hombres que habitan generalmente un mismo territorio y tienen cierta unidad de raza, lengua y religión que les crea aspiraciones, tradiciones y recuerdos comunes, todo lo cual caracteriza un querer vivir colectivo. Exactamente, muchas gracias. Cuando hablamos de hombres, ocupemos el concepto como hombres y mujeres, ¿verdad? Ay, discúlpenme ahí el machismo, pero lo bajamos de un diccionario jurídico de Guillermo Cabanelas. A él échenle la culpa, no a mí. Es el conjunto de seres humanos, hombres y mujeres, que habitan generalmente un mismo territorio. Ojo, habitan generalmente. Yo puedo vivir en España, imagínense que yo me sale alguna beca o me voy por cualquier problema y me dan la nacionalidad española o cualquiera de ustedes. ¿Ustedes seguirían siendo parte de la nación de El Salvador? Sí, porque ustedes comparten raza, son salvadoreños, todos somos salvadoreños. Solo por el hecho de que nazcamos en el país, somos salvadoreños. También, ya me van a preguntar por ahí, ya siento, existe el jus solis y el jus sanguinis, no sé si ya lo leyeron, ya lo estudiaron, pero por el hecho de yo, de mi persona, ser hijo de padre o de madre salvadoreño, yo me vuelvo salvadoreño, aunque haya nacido en otro país, en Colombia, en Estados Unidos, donde sea. Por ser hijo de padre o madre salvadoreño, yo soy salvadoreño. Pero yo tengo una relación con los demás salvadoreños, que son parte de la nación salvadoreña. La misma raza, todos somos salvadoreños. La misma lengua. Aquí en El Salvador hablamos varias lenguas. Hablamos caliche, hablamos de San Vicente, pero el español más o menos lo chapuceamos todos, ¿va? La lengua, el español. En la Constitución sí dice que se supone que nuestro idioma oficial es el castellano. En teoría, nosotros hablamos castellano. Ay, disculpe el vecino. Nosotros hablamos castellano, no español. Religión, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque en El Salvador hay una gran libertad de religión. Usted puede profesar la religión que usted desee, que le crea aspiraciones, tradiciones. ¿Cuál es la comida típica de un salvadoreño? La pupusa, ¿sí o no? Todos hemos comido pupusas. Sí. Una vez a la semana comemos pupusas. Ahí andamos, es sábado. ¿Qué cenamos? Pupusas pedido. Ahí son tradiciones. Los santanecos, por ejemplo, ahorita la fiesta Julia la estamos llorando. Ah, la ganadera. Ah, la fiesta de la 25. Ah, los churros. Ay, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tradiciones que eso nos une. A nivel nacional también hay otras tradiciones que nos unen. Hay gente que viaja de occidente a oriente para ir al carnaval de San Miguel, imagínense. Hay gente que le gusta ir a San Salvador cuando estaba... Sí, y hacían la feria, el Oktoberfest, que hacen no sé qué, que hacen, yo no sé, nunca he ido, pero eso nos une como nación, esas tradiciones y recuerdos comunes. Ya cuando, si yo les pregunto, ¿saben quién fue Maximiliano Hernández Martínez? Sí, todos me van a decir, sí sabemos. ¿Saben quién fue Alberto Maferrer? Sí, me van a decir toditos. ¿Saben quién fue Osorio? Sí. ¿Saben quién fue la Junta Revolucionaria de Gobierno? Sí, todos esos recuerdos los compartimos, yo estoy segurísimo. Ahí los compartimos. Todo lo cual caracteriza un querer vivir colectivo. Cuando la gente viaja, yo como extraño mi país, yo como extraño El Salvador,
y cuando estamos aquí no queremos nuestro país, lastimosamente. Bueno, miren, las 6:50 en punto. Lastimosamente no nos alcanzó mucho el tiempo, pero la otra semana vamos a seguir compartiendo acerca del tema o vamos a ver si podemos lograr avanzar con otros temas. Ha sido para mí un gustazo el poder haber compartido nuevamente con ustedes. Si hay alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ahí me ponen, ¿todo esto estará en el aula virtual para repasar? Sí, claro que sí. Disculpen que no subí el video de ayer, pero ya lo estoy subiendo. Yo espero que ahora, dentro de unas 2 o 3 horas, ya va a estar los 2 videos en el aula virtual. Ahí van a estar. ¿Alguna otra pregunta? Y con la asistencia, le pregunto porque ayer nos preguntaban por la asistencia. Sí, porque la pasan a un principio, pero como yo no entré desde el principio. No tenga ninguna pena. El día de ayer, ahí hablamos, si pueden ver el video, la parte que se perdieron, véanla por favor. Yo les decía, yo comprendo que por las cuestiones de trabajo, que por el internet o lo que fuera, a veces se nos dificulta estar a la hora. Yo les voy a agradecer completamente que puedan ingresar a la hora. Si ustedes no ingresan a la hora, no se preocupe, váyase agregando en el transcurso de la clase. Si usted no puede conectarse a la clase, no tenga ninguna pena. Por eso estamos grabando las clases. Yo las voy a subir y usted la mira. Por asistencia no se va a quedar nadie. Sin embargo, a los que tengan el 80% de asistencia, van a tener 2 puntotes para el parcial final. ¿Sí, Kimberly? Es que le pregunto porque el LIC de la noche, el de la siguiente clase, como presencial pasaba la lista, o sea, como que estuviéramos allá, nos anotaba, como que sí estuvimos el día. Entonces él preguntaba por eso, porque él nos pasó lista, literal. Yo no voy a pasar lista, no se preocupen. Ahí veo que hay, Dios mío, voy a ocupar lentes de verdad. Habían 20 conectados, no se preocupen. Yo me siento conforme con que estén la mayoría, somos 27 me parece. Los que no se puedan conectar no se preocupen, yo no paso lista, pero yo voy a compensar a los que se estén conectando, como ya les mencioné, con los 2 puntos por el parcial final. Por favor, entre. Si no puede, ahí están los videos. ¿Alguna otra pregunta o terminamos? Bueno, entonces eso sería todo. Un gustazo. Nos vemos. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, Lick. Feliz noche a Gracias, todos. licenciados. Feliz noche.